Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la identidad nacional y los procesos de unificación y separación. Primero, para comenzar, vamos a ver la diferencia entre monarquía e imperio. Una monarquía implica el control de varios grupos humanos, aunque no todos ellos suelen considerar que pertenecen a él. Les voy a pedir por favor que coloquen la fecha en su apunte y que anoten el título, la identidad nacional y los procesos de unificación y separación. Y a continuación, coloquemos el concepto de reino. En este sentido, estos grupos humanos que están controlados bajo el rey, no todos están o consideran que pertenecen al reino. En el imperio, muchas personas con costumbres, lenguas e intereses distintos se ven obligadas a sujetarse a una sola autoridad. Si ustedes se dan cuenta, hay cierta similitud entre, entre estos dos conceptos de reino e imperio, en el sentido de que los grupos humanos no necesariamente consideran que pertenecen o bien al imperio o bien al reino. Cuando los estados se empiezan a ser más grandes, deben de enfrentar el desafío de lograr que personas diferentes se identifiquen con su autoridad y que no les suceda como, como le sucede en el reino y en el imperio a las personas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta imagen que les estoy colocando, aparece el funcionamiento de un feudo. Y estos eran los pequeños espacios de tierra que eran gobernados por los señores feudales y un poquito más grande en extensión del territorio eran gobernados por los reyes. Los reyes de la Edad Media ejercían el poder sobre territorios muy reducidos y en realidad eran solo un poco más poderosos que los señores feudales. ¿Por qué? Porque en realidad los reyes en la época de la Edad Media tenían territorios muy similares, un poquito más grandes y vastos que los de los señores feudales. En estos espacios existía indudablemente un castillo, había una iglesia, estaban las aldeas, los lugares o tierras para cultivar y los lugares o tierras para pastar a los animales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en algún momento determinado, tenían ellos que colocar las aldeas muy cercanas al castillo y a los cultivos para que tuvieran mano de obra para poder explotar las tierras. A finales del siglo XVI comenzó un proceso de centralización política en el que los reyes se volvieron mucho más fuertes. Más adelante, algunos reinos se unieron entre sí y constituyeron lo que conocemos como las monarquías nacionales. Por ejemplo, en el caso de España, estaban aquí estos dos espacios que era la corona de Aragón y la corona de Castilla. Estas dos coronas se unieron y se inició un proceso de centralización política. Estos dos espacios se expandieron, expulsaron a los musulmanes que habitaban en el reino de Granada y anexaron la mayor parte de lo que hoy conocemos como España. En realidad, dense cuenta que prácticamente España es todo esto. Algo parecido sucedió con Portugal, Inglaterra, Francia y Rusia, cuando los reyes comenzaron a involucrarse en el gobierno de las provincias que antes eran mucho más autónomas, pues administraban como mejor les parecía a la nobleza feudal. Mientras la autoridad de los reyes aumentaba, la gente comenzó a definirse por la nación a la que pertenecía. En ese sentido, quiero mostrarles un pequeño video para que se den cuenta cómo fue que
se fueron formando esas monarquías europeas. Pongan por favor atención. La formación de las monarquías europeas: España, Portugal, Inglaterra y Francia. Un fenómeno político transformó a Europa entre los siglos XIV y XVI. No existían estados nacionales, o sea, países, sino pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señoríos independientes. En este periodo se inició un proceso de unificación de territorios y concentración de poder. En los territorios donde había varios gobernantes, quedó uno solo: España y Portugal. Durante la Edad Media, diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes el control de la península ibérica. Casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se les conoce como la Reconquista. Finalmente, en 1492, los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón, también conocidos como los Reyes Católicos, conquistaron Granada, el último territorio de la península bajo control musulmán. La integración de España se completó años después, cuando el nieto de estos monarcas, Carlos I, heredó la corona. España se convirtió en una gran potencia de Europa. El poderío del reino sería consolidado por Felipe II durante la segunda mitad del siglo XVI. Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo XIV. Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico. Era de los descubrimientos, impulsado por los reyes Enrique el Navegante y Juan II, con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV. Inglaterra y Francia se convirtieron en monarquías casi al mismo tiempo, como resultado de un largo proceso que abarcó varios siglos. Los reyes ingleses controlaban parte del territorio francés y en cierto momento pretendieron adueñarse del trono, lo que dio origen a la Guerra de los 100 Años, que concluyó a mediados del siglo XV. Al final, los ingleses fueron derrotados y perdieron sus dominios en Francia. En Inglaterra, luego de una larga guerra entre los príncipes rivales, la corona quedó en manos de la familia Tudor a finales del siglo XV. El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI, bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía, como Enrique VIII e Isabel I. Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea, lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles. Por su parte, los reyes franceses emprendieron la unificación del reino después de la Guerra de Inglaterra. Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI, convirtiéndose en el principal rival de España. Sin embargo, internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes. Una vez que volvió la paz, a finales del mismo siglo, se consumó la unificación de la monarquía francesa. La importancia de la formación de monarquías poderosas en España, Portugal, Inglaterra y Francia radica en que encabezaron la expansión comercial y militar de Europa hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XIX. Muy bien, como podrán darse cuenta, estas regiones pues no estaban unificadas, eran reinos, y justamente este tema tiene que ver con esta situación, en cómo es que estos espacios que tenían ideas similares fueron juntándose y fueron generando estos procesos de unificación. Y hablamos de separación porque algunos espacios, por ejemplo, vamos a comentar,
la parte de Granada, ¿no? Estos dos se unificaron, pero por ejemplo, este reino de Granada que pertenecía a los musulmanes, pues se separó de los musulmanes y se integró a lo que hoy conocemos como España. Muy interesante la forma en la que se fueron dando estas monarquías o esta consolidación de estos espacios que se unificaron a lo largo del tiempo. Muy bien, vamos a continuar con las ciudades-estado europeas. Si ustedes se dieron cuenta, algo fundamental para que pudiera darse esta conformación de monarquías y también de ciudades-estados fue la expansión del comercio y el crecimiento de la población. Esto favoreció el auge económico de la Europa medieval, que al ir creciendo en población, pues lo que ellos querían era expandir su territorio y expandir el lugar o los lugares en los que realizaban el comercio. Esto con la finalidad de obtener mayores ganancias económicas. Los territorios que no se organizaron en reinos o en imperios, como lo vimos hace ratito en la parte anterior del tema, se constituyeron en ciudades-estados. Una ciudad-estado era una ciudad donde se ubicaba la sede de gobierno, era independiente, eran independientes unas ciudades de otras y no obedecían a ninguna autoridad superior. En ocasiones, los reinos más fuertes los invadían y obligaban a pagar tributo y a prestar hombres para la guerra. Los gobernantes que operaban en estas ciudades-estados no recibían el título de reyes, eran solo príncipes. Y el poder era distribuido entre los nobles, la burguesía y la familia del príncipe. La palabra ciudadano en estas ciudades-estados denotaba, antes que nada, la condición de hombre libre, no como en el caso de las monarquías en donde había siervos, en donde había esclavos. Y revelaba la amplia capacidad de algunos burgos, o sea, ciudades para gobernarse mediante mecanismos electivos, o sea, de elección. Y aquí estoy colocando, la definición del burgo, que es un asentamiento localizado por fuera o dentro de las murallas, dentro de un castillo o abadía. Durante la Baja Edad Media, este tipo de asentamientos espontáneos proliferaron. Estaban habitados en su mayoría por siervos libres, comerciantes y artesanos, emancipados del señor feudal con una floreciente actividad económica. Y estos burgos fueron los que de alguna manera constituyeron las primeras ciudades-estados. En este periodo se experimentó una clara tendencia hacia la división de poderes políticos en diferentes niveles. Por ejemplo, de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? El imperio y el papado, imperio y papado en un solo concepto. Después el reino, luego un condado, luego un dominio, luego una diócesis, después una ciudad, un gremio y al final la aldea. Si ustedes se dan cuenta en la parte de en medio, en el dibujo que vemos aquí, pueden ustedes observar lo que tenían ellos constituidos como una aldea. Mientras que todo este espacio era el feudo, esta era la aldea. Muy bien, pues los cambios en la organización que dieron origen a las unidades políticas modernas fueron los siguientes. Uno de los cambios que se dio es que se fue concentrando la autoridad o poder en la figura del rey. Porque recuerden que antes los reyes tenían más o menos el mismo poder que los señores feudales, nada más un poquito más. Cuando ellos fueron unificando a esos señores feudales a su alrededor y fueron expandiendo su poder, él fue la figura en el que se vio la autoridad de toda esa región. Y a medida que decaía el poder local de los señores feudales, crecía el poder central del rey.
El rey o monarca ideó organismos adecuados para gobernar. Por ejemplo, creó funcionarios que se ocupaban de hacer cumplir las órdenes del rey para cobrar impuestos, por ejemplo, o había otros que se dedicaban a tener esta función de cónsules o de las relaciones internacionales, de negociar con otras naciones. También se crean ejércitos bajo las órdenes del rey y se favoreció la integración del territorio. Esto que estamos trabajando el día de hoy va a dar paso a las unificaciones nacionales. Por ejemplo, la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Pues bien, muchachos, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la próxima cápsula.